¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Sean bienvenidos a la Cita Médica 35. Este es su programa de TV UJAT, donde se busca trascender en el conocimiento, pero siempre a través de su grata compañía. Muchas gracias a quienes, como siempre, nos siguen también en Radio UJAT en el 107.3 de FM, Voz Universitaria. Hoy trataremos el tema del cáncer gástrico, una de las causas importantes de mortalidad en oncología a nivel mundial. De acuerdo con los reportes internacionales, en el 2012 se estima una incidencia de 952.000 casos, casi 1 billón de casos, convirtiéndose así en la quinta causa de cáncer en el mundo desde el punto de vista de la mortalidad. De estos casos, la mayoría ocurre en países en vías de desarrollo, siendo el más frecuente en el sexo masculino que en la mujer. En México, el cáncer gástrico es la tercera causa de muerte por cáncer en personas mayores de 20 años de edad y de acuerdo a los reportes epidemiológicos, hubo un incremento en la tasa de mortalidad desde el año de 1980 hasta 1997, con un aparente descenso en el 2012. Existen múltiples factores relacionados con el desarrollo del cáncer gástrico, en donde el tipo de alimentación es muy importante. Se ha demostrado que un bajo consumo de frutas, hortalizas, leguminosas y alto consumo de sal, chiles, carnes procesadas, alimentos ahumados, además de la infección del Helicobacter pylori. Esto aumenta el riesgo de desarrollar esta neoplasia. En el programa de hoy nos acompaña el doctor Gabriel Juan Mandujano Álvarez, especialista anatomopatólogo y de inmunohistoquímica, quien nos compartirá la información sobre cáncer gástrico. Quédese con nosotros y ayude a prevenirse de esta enfermedad terrible. Esto es su Cita Médica 35. Cáncer gástrico es un crecimiento descontrolado de las células que cubren la superficie interna del estómago. Estas células pueden invadir el resto de la pared gástrica y luego diseminarse a otros órganos o sistemas, ganglios linfáticos, hígado, peritoneo o pulmón. En general, el cáncer de estómago comienza en las células que recubren el estómago y producen mucosidad. Este tipo de cáncer se denomina adenocarcinoma. Durante las últimas décadas, los índices de cáncer en la parte principal del estómago, cuerpo del estómago, se redujeron en todo el mundo. Durante el mismo periodo, se volvió más frecuente padecer cáncer en la parte superior del estómago, cardias, donde este se une con el extremo inferior del tubo de deglución, esófago. Esta zona del estómago se denomina unión gastroesofágica. Los signos y síntomas del cáncer de la unión gastroesofágica y el cáncer de estómago pueden ser los siguientes: fatiga, sensación de hinchazón después de comer, sensación de saciedad después de ingerir pequeñas cantidades de comida, ardor de estómago intenso y persistente, fuerte indigestión que siempre está presente, náuseas constantes sin causa aparente, dolor estomacal, vómitos constantes, adelgazamiento involuntario. Si quiere conocer sobre los signos y síntomas del cáncer de estómago, quédese con nosotros en el programa, en donde los expertos comparten la salud. Qué bueno que nos sintoniza. El doctor Alberto Abdo ya hizo una introducción a este programa. Esta es su cita 35, Cita Médica 35. Y en esta ocasión, el tema es por demás preocupante. Decir cáncer gástrico es decir que el estómago ha adquirido una enfermedad terrible, muy alta su mortalidad, muy alta su frecuencia, según nos comentó el doctor. Pero para profundizar en esto, contamos hoy con la presencia del doctor Gabriel Juan Mandujano Álvarez. Él es anatomopatólogo, desde luego es egresado de nuestra Escuela de Medicina de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y me honro en decir que fui de sus primeros maestros hace ya un largo rato.
pero dicen que el alumno que no supera a su maestro, pues está dejando mal a su maestro. No, él está superando con creces a todos aquellos que le dimos clase. Bienvenido, Gabriel Juan, es nuevamente un gusto tenerte entre nosotros. Muchas gracias, maestro Eduardo, maestro Abdo, un gusto acompañarles aquí. Les agradezco nuevamente la gentil invitación para participar en esta actividad científica o pública. Claro, muchas gracias por venir de nuevo a nuestro programa y qué bueno que está usted con nosotros, porque el tema de hoy es un tema muy preocupante. Hablar de cáncer gástrico es uno de los retos más difíciles en oncología y es un índice de mortalidad muy elevado que existe a nivel mundial. Es preocupante. Muchas veces, como el curso de esta enfermedad es silente, es asintomático, no causa molestias. Cuando inician las molestias, ya generalmente existe una etapa avanzada y las alternativas de oportunidad que tengan los pacientes son muy pocas, ¿no? Se habla a veces hasta de una regla que en una manera muy popular entre los médicos se ha tenido. El 50% de los pacientes son aquellos que acuden a consulta, otros ya no llegan. De esos 50%, solo en la mitad, el 50% de ellos tienen oportunidad de intención curativa a través de la cirugía. Pero sin embargo, de esos que se llevan a cirugía, el 50% sí son resecables y los otros resultan que no fueron posible operar y quitarlos completamente. Precisamente entonces se va disminuyendo el porcentaje cada vez a la mitad. Precisamente porque tú decías que es silenciosa, la utilidad de la medicina preventiva adquiere aquí una enorme importancia. ¿Por qué el anatomopatólogo en esta enfermedad que clínicamente no se manifiesta? ¿Cuál es su posición al respecto? Claro que sí, maestro. Yo aquí acotaría un par de factores bien importantes para entrar a esto. Los factores de riesgo y los factores de protección en el cáncer gástrico. Los factores de riesgo es lo que nos incrementa la probabilidad de que nos dé una enfermedad, y los factores de protección son los que podemos llevar a cabo para tratar de que no se dé esta enfermedad. Son dos cosas que van muy de la mano. Los factores de riesgo pueden ser factores médicos, antecedentes del paciente, factores genéticos, factores que ya el paciente traiga por herencia, ¿sí? Factores nutricionales y los factores ambientales. Ahí englobaríamos los factores de riesgo. Y los factores de protección son sobre todo dos: el tabaquismo, que es obviamente no fumar, y el manejo del Helicobacter pylori, que es una bacteria que produce nitratos y nitritos, y esos adyuvan en la enfermedad. Perdón, cuando hablas de protectores, pregunto, ¿la ingesta de alcohol o la ingesta de irritantes gástricos que se mencionaron en la cápsula, en cuál de los dos aspectos los incluiríamos? ¿Como alimentación? ¿Como defectos de la nutrición? Son factores que pueden ser modificables. Así es. ¿Verdad? Así es. Es decir, hay adyuvancias, sobre todo, por ejemplo, hemos visto en diferentes cánceres que el sumar el alcohol con el tabaco incrementan en el riesgo, o sea, se potencian en la lesión. Y hay factores nutricionales, por ejemplo, como el consumo de café, el tabaco. Estos dos factores favorecen a que haya una disminución en la contracción del cardias, que es el punto, el anillo que está en la unión del esófago con el estómago, ¿sí? Y entonces, si este cardias no se puede cerrar adecuadamente por el tabaco, café u otros factores, entonces favorece a un riesgo. ¿Por qué? Porque los ácidos pueden subir hacia el esófago. Y entonces, el llamado reflujo, ¿verdad? El reflujo gastroesofágico. De hecho, cuando hablamos de cáncer de estómago en patología, consideramos mucho dos factores principales. Una cosa es el cáncer de la unión gastroesofágica, que es el alto, y el otro es el cáncer de la región de la pilórica, cerca del duodeno. Y también cuando hablamos de cáncer hay que puntualizar otro factor, que cáncer es una forma genérica en el que hablamos de tumores malignos. Dentro de los cánceres que se presentan en el estómago hay dos principales: el adenocarcinoma, que ese se origina en las glándulas,
y el otro son los linfomas, que se originan en los linfocitos. E interesantemente, ambos están relacionados, por ejemplo, con el Helicobacter pylori. Cuando dices en los linfocitos, quiero entender que los ganglios linfáticos regionales están involucrados, o es la célula en sí, la célula blanca llamada linfocito. Es sobre todo los leucocitos. Los leucocitos, digamos, son las células de la defensa. Sí. Son los linfocitos y los polimorfonucleares. Ajá. Los linfocitos están presentes dentro del estómago, independientemente de los ganglios linfáticos que están afuera. Entonces, los linfocitos del estómago participan en las respuestas inflamatorias. Si a un linfocito lo estás estimulando subsecuentemente con irritantes, con la bacteria, con medicamentos, etcétera, entonces estás permitiendo que haya un escenario permanente con linfocitos en el estómago, y eso está activándolos de una y otra forma, y entonces cuando estás molestando a un linfocito, el linfocito sale de control y se porta mal. Y además es muy importante el señalar cuál tipo de cáncer es el que está existiendo. Aunque no es tan frecuente como el adenocarcinoma, los linfomas son una oportunidad de tratamiento diferente. Estos no se operan o se biopsian nada más para poder tratarse con quimioterapia, porque se trata de una enfermedad linfática. Así es. Que el linfoma puede tener una afectación nodular en los ganglios linfáticos y una segunda etapa, infiltración visceral, como ocurre en la víscera del estómago. Pero el más frecuente es el adenocarcinoma, que es el más terrible. ¿Qué relación hay entre la presencia de cualquiera de los dos y la edad del paciente? Ok, en la edad se considera que el pico importante inicia a los 50 años y es entre los 60 y los 80 años que diagnosticamos la mayoría de los cánceres gástricos. Sin embargo, vemos pacientes jóvenes, desde los 35 años nos han tocado casos de enfermedad incluso invasora, ¿sí? Es decir, entonces no hay que pensar nada más que el cáncer es una enfermedad de la persona arriba de los 50 años. Se puede dar antes, y sobre todo si hay antecedentes familiares de cáncer en padres, abuelos, hermanos, son pacientes que deben de acudir para una vigilancia más temprana. Claro. Muy bien, pues quédese con nosotros para continuar con este tema, que es muy necesario conocerlo. Regrese después de estos promocionales. En este su programa Cita Médica 35 tenemos el tema de cáncer gástrico en el conocimiento especializado del doctor Gabriel Juan Mandojano Álvarez. Hemos tocado en primera parte generalidades de cómo se presenta, y todavía abundando un poquito en esto les preguntaba aquí antes de regresar al aire si hay alguna relación entre el género y la presencia del cáncer. ¿Qué nos dices, Gabriel? Sí, se ha descrito que es más frecuente en hombres. La causa se ha relacionado con actividad, alimentación, el hábito del tabaco, sobre todo como causas principales. Pero parece ser que hoy el incremento del tabaquismo en la mujer va para arriba. Así es, quien consume más un agresor, entonces se está abriendo las puertas a todas las consecuencias de ese agente químico y es que, causal. además de los factores de riesgo que ya mencionaste, como la alimentación y los hábitos tóxicos, inclusive el alcohol y el tabaquismo, existen también enfermedades que son benignas que pueden desencadenar un problema. Eso es interesante, como y transformarse. Efectivamente. ¿Verdad? Efectivamente, de hecho, cuando el paciente se le realiza una endoscopía, que es donde ya entramos patología, y el endoscopista ve ciertas lesiones, pueden ser lesiones de tipo inflamatorio o lesiones de crecimientos anormales. Los crecimientos pueden tener o nódulos o pólipos, que son como arbolitos que salen dentro del estómago,
o puede haber también lesiones inflamatorias como úlceras. Estas son como zonas en las que se pierde tejido y entonces por ahí hay sangrado. Estos pacientes pueden tener alguna lesión maligna o premaligna en esas estructuras. Sí. Es decir, que el Comúnmente. síndrome ulceroso, que normalmente, pues a eso te referías con enfermedades benignas Como que la pueden ser poliposis malignas. que ya mencionó Ah, esto ahorita es. el doctor, la poliposis gástrica, que puede ser extensa, el pólipo puede aparecer por todas partes del intestino, desde el estómago hasta el colon. hasta Así el es. pecho, ¿sí? Todos estos factores médicos son los que pueden, son focos amarillos Focos. para detectar pacientes con mayor riesgo de poder desarrollar un cáncer. Como cuáles, qué cosas encontramos en patología que nos indica a este paciente hay que seguirlo a detalle, que encontremos algo que se llama atrofia gástrica, es decir, que se disminuye el volumen de las glándulas. Esto disminuye la producción de ácido y entonces interfiere en el pH del estómago, ¿sí? Otros factores son, así como que se haga pequeñito en la atrofia, casos en los que se haga muy grande, como algo que se llama enfermedad de Menetrier, en la cual se incrementa, al contrario, el volumen y entonces eso también modifica la cantidad de ácido producida. ¿Quieres abundar un poquito en la morfología de la mucosa para quienes no son médicos y que pudieran estar fuera de información en esto? Claro que sí. El estómago es una estructura como un saco, ¿sí? En el cual en la parte interna, lo que está en contacto con el estómago, tiene unas formaciones que se llaman glándulas. Estas están compuestas por células que están distribuidas en un epitelio. Tienen una parte superficial, unas criptas que van hacia la profundidad y todas estas glándulas especializadas, porque tienen diferentes tipos de células como las parietales, las principales, producen ciertas sustancias que favorecen la digestión. ¿El moco es importante? El moco es importante y es un factor protector. Incluso hay alimentos adyuvantes que protegen porque ayudan con una capa de moco. Curiosamente, como el nopal. El Claro. nopal es un alimento que tiene una mucosidad natural y ese ayuda porque reviste también el Recubre. estómago, ¿sí? Sí. Entonces es un factor protección. Y es que protector la adicional. mucosa, hablando del moco para la población en general, pues bueno, no solamente es el que se produce a nivel nasal, es el moco bronquial, hay moco esofágico, hay moco gástrico, Colónico, claro. moco en el recto, en la vagina, en todas partes se forma una secreción mucosa que nos sirve de protección y defensa, porque ese es un complejo bioquímico de sustancias que le llamamos glucoproteínas y mucopolisacáridos, que van a combinarse para hacer una barrera contra las bacterias, contra las infecciones. Muy interesante esta observación o esta aportación que haces, Alberto, porque es común decir moco nada más a la de la nariz. Sí. Y hablamos de mucosas y muchas veces hasta estudiantes de medicina no han entendido la palabra mucosa qué significa. Sí. Y todo el interior de nuestro cuerpo está recubierto de mucosas. Y es la Claro. mucosa gástrica, o sea, el interior, la capa interna del estómago, la que se afecta inicialmente y son los primeros síntomas que poco le tomamos en cuenta y los dejamos pasar por desapercibido cuando inician las gastritis. Claro, claro. Y allí muy frecuentemente pues tomamos medicamentos alcalinos que puedan aliviarnos la molestia. Esto va para ti como Sí. gastroenterólogo y no como oncólogo. Ah, ok. Quiero que te limites. En cuanto a la sagacidad del médico general ante los síntomas que el paciente presenta, ¿cómo debe llevar su secuencia para no pasar por alto, etiquetando de benigno algo que pudo haber sido en un momento dado preventivo, una luz amarilla, como decía Claro. Gabriel hace un momento? Aquí siempre es muy importante la cultura de atención médica. Definitivamente tenemos que adoptar una cultura de atendernos periódicamente en forma preventiva y no solamente asistir al médico buscando la intención curativa y que muchas veces no es posible porque la enfermedad que ya presentamos está muy avanzada. Entonces el aspecto preventivo, desde el primer síntoma, la primera dispepsia, que hay un cambio alimenticio, un cambio alimentario que ya nos produce un malestar, tenemos que tomar en cuenta que algo está sucediendo. Eructos, acidez, distensión gástrica, ¿Sí? náuseas, ¿podrían ser? Sí, podrían ser regurgitaciones, ¿verdad? Y existen cambios en el estómago que van sucediendo en forma
avanzada porque no se está tratando una de las causas que hoy en día son plenamente demostradas, las bacterias del Helicobacter pylori. ¿Y solo hasta que se haga endoscopía va a participar el patólogo? No, el patólogo es muy importante. Eso es lo que quisiera yo saber. Es información sobre... ¿Cuándo es que el patólogo comienza su actividad? En general, específicamente con los pacientes, cuando se pide la asesoría, como decía el doctor, bueno, en la orientación, pero bueno, ya cuando tenemos las muestras y toda esta información temprana que muchas veces la gente no toma en cuenta, cuáles son esos antecedentes, como decía el maestro, si al niño lo llevamos a su consulta de crecimiento y desarrollo cuando no está enfermo para ver si va bien en sus percentilas, en su talla, en su peso, lo mismo deberíamos hacer el adulto. ¿Por qué? Porque ahí es donde en una historia clínica con nuestro médico de confianza, puede ser el médico familiar, el médico especialista de diferentes áreas para una orientación de esto, y ahí estamos también, participamos los patólogos, porque muchas veces los pacientes con la enfermedad o sus familiares nos preguntan, doctor, mi padre ya tiene un cáncer gástrico, ahora a nosotros ¿qué nos toca? ¿A nosotros qué podemos prevenir? Y hemos ayudado en identificar, por ejemplo, en cánceres gástricos en pacientes que tienen también, resulta que el padre tiene un cáncer gástrico y la abuelita tenía un cáncer de mama y la tía un cáncer de colon, pues encuentra una enfermedad familiar. Entonces hemos enviado o trabajado tejidos para buscar mutaciones y encontramos, por ejemplo, una mutación en un gen que se llama APC, y entonces este gen está directamente relacionado con producir estos cánceres. Es un factor de riesgo médico directo, y entonces hemos detectado en los hijos y hasta en los nietos, en estudios tempranos, lesiones pequeñas en las cuales se logra hacer una resección completa, y como decía el doctor muy bien, es una acción curativa. El paciente se va a olvidar prácticamente de esa enfermedad porque les va muy bien, distinto a una etapa avanzada, donde ya la intención es paliativa. En el aspecto de los alimentos muy fríos o muy calientes, el tomar sumamente helado, yo veo los vasos repletos de hielo para tomar agua, o tan calientes que generalmente escaldan la boca. ¿Eso tiene que ver con el cáncer? Se ha asociado sobre todo en condicionar estados inflamatorios crónicos, ¿sí? Es algo irritativo, y entonces, una vez más, estar estimulando a los linfocitos. ¿Qué pasa? Estos linfocitos producen, para comunicarse, algo que se llaman citocinas, quimiosinas, interleucinas. Entonces, todo esto hace un ambiente hostil para las células de las glándulas, las que producen el moco. Entonces, si estas células parietales, oxínticas, están siendo también estimuladas crónicamente con estos factores, pues entonces también ellas dicen un día, pues ya me salgo de control, ya me están molestando mucho y me convierto en malignas. El estómago tiene esa facultad, soporta hasta cierto punto, ¿verdad? Porque tiene un pH muy bajo de la acidez. Se produce ácido clorhídrico en su interior, y como decía en el experimento de Pavlov, si colocamos un bistec, se desintegra completamente en el ácido clorhídrico. Pero también el experimento de Pavlov demostró cómo se despierta el instinto y la enseñanza de ese animal a comer después de la hipersalivación y la hipersecreción que producía en el estómago. Obviamente, entonces ahí el moco que produce la alcalinidad del pepsinógeno, la pepsina, es vencido por el ácido clorhídrico, y eso irrita la mucosa y produce la gastritis. Claro. Pero también el aspecto demostrado en los últimos años, comentando con un buen amigo, el gastroenterólogo, el doctor Carlos Ble, me ilustró acerca de las publicaciones que existen del Helicobacter pylori, no tanto por la asociación que tiene hoy con gastritis, casi el 90% de las gastritis es por Helicobacter pylori. Las úlceras pépticas, el 80%, el 70% están presentes, y en el cáncer gástrico en el 63% de las veces. ¿Y cómo sé si tengo Helicobacter pylori? Las publicaciones de Japón, que es el primer lugar en el mundo en cáncer gástrico, Rusia, Costa Rica y Chile, tienen documentada la transmisión del Helicobacter pylori en la etapa de la infancia. Transmisión. A través ¿Cómo se va? de cómo se contagia. ¿Cómo se contagia?
porque las abuelitas, las mamás cortan el pedacito de alimento para dárselo a los niños y ahí se transmite, ¿verdad? En el patólogo... El papá nunca lo hace, solo la abuelita también, y la mamá. Tenemos dos oportunidades en esos casos, cuando se presenta la gastritis consecuente, que refractaria al tratamiento persiste. Hacemos prueba del aliento para documentar la ureasa, o bien la biopsia a través endoscópica o el líquido del jugo gástrico. ¿Cuál es el método más adecuado? Permíteme, nos están diciendo que vamos a hacer un corte y te dejo la pregunta, claro, si me haces favor. Regrese con nosotros porque esto es muy interesante, saber cómo prevenirnos del cáncer gástrico. Son rumiantes. Para quienes vivimos en el mundo médico, este encuentro de cada 8 días, los viernes, resulta un reto por demás agradable. Sobre todo porque nos encontramos los conductores como amigos. Hemos hecho una amistad de mucho rato y créanme, esto es muy agradable. No nos perdemos el estar aquí. Pero más agradable es cuando un amigo viene y nos tiende la mano para que vayamos sacando un poquito de lo viejo y aprender lo nuevo. Por eso, Cita Médica 35 es un compromiso personal y un compromiso de ustedes que nos sintonizan frecuentemente. En la charla que teníamos en este momento entre uno y otro bloque, había cosas muy interesantes, se quedaron algunas preguntas pendientes. Adelante, doctor. Sí, decíamos de la adquisición, el contagio del Helicobacter pylori que ocurre en la infancia, y hay muchas publicaciones de ellos, ¿no? Sobre todo la experiencia japonesa y las experiencias chilenas, que acá en el continente pues es uno de los países con mayor brotes de este problema de cáncer gástrico. En nuestro país a veces se había llamado mucho la atención Chiapas, y luego se documentaron algunos estudios en los que sí participa el alcoholismo, las grasas, los chiles muy irritantes, y nos preguntaban sobre lo frío y lo caliente, cuál es lo recomendable. Pero en el Helicobacter pylori, la rumiación y la regurgitación de la persona que tiene un problema de gastritis o de úlcera, un erupto ácido que después lo vuelve a deglutir, y entonces queda el Helicobacter. Por eso la prueba del aliento puede resultar positiva. Yo le quería preguntar a nuestro buen amigo el doctor Mandujano, ¿cuál es el método más eficaz? Que en ustedes no queda duda de documentar la presencia del Helicobacter y los cambios, obviamente, que está ocurriendo en la mucosa gástrica. La gastritis Perdón, dijiste crónica, la prueba del aliento. ¿Quieres aclarar eso, por favor, Gabriel? Sí, la prueba del aliento es una prueba que se hace química en la cual se busca una reacción en la cual es parte del metabolismo de la bacteria en la que se identifica que si está incrementado ese factor químico metabólico de la bacteria, pues entonces nos favorece la información de que sí está presente. El gol estándar o el factor diagnóstico definitivo lo consigue siendo la biopsia, donde lo vemos ya en el tejido y buscamos esos pequeños bacilos en el moco, sobre todo superficial del estómago. Es interesante cuando los pacientes han sido tratados y nos los mandan para seguimiento, hay publicaciones sólidas en las cuales también hay que buscar en las criptas, porque como muchos microorganismos desarrollan formas de intentar evadir los tratamientos, y entonces empieza a esconder también dentro de las criptas, y a veces incluso hay casos en los que se ha documentado científicamente que hay cierta invasión a la pared de la glándula. Entonces se vuelven por eso tratamientos a veces de largo tiempo y hay que hacer controles periódicos. ¿Por qué es clave tratar el Helicobacter pylori? Porque muchas veces pensamos que una enfermedad, bueno, si yo fumo el químico directamente me está produciendo la enfermedad. Eso es muy cierto, pero hay otras variables, como por ejemplo que yo me como algo aparentemente sano, como una carne curtida o una carne con vinagre o con mucha sal, y a veces
lo que pasa es que, bueno, aparentemente es algo sano, pero en el estómago la bacteria transforma esa sustancia, los nitratos, nitritos, en sustancias químicamente tóxicas. Entonces, la consecuencia de lo que el metabolismo de la bacteria hace con el alimento produce el daño en el ácido desoxirribonucleico de la célula y entonces viene la transformación. Mencionaste una palabra que para mí es de la infancia, la sal de nitro. El hacer carnes enjamonadas es delicioso. El comer un pernil o un jamón serrano y no lo relacionamos cómo se fue procesado ese alimento, y tú mencionaste nitritos, entonces me llevas a la memoria de que la sal de nitro está en la cocina y la están usando frecuentemente. ¿Qué recomendación al respecto? Siempre existe un equilibrio alimenticio que es sano y yo considero que allí la exageración en el hábito de no saber comer es donde nos lleva a tener el exceso y entonces se predispone más fácilmente, ¿no? El ejemplo más clásico, las nitrosaminas son totalmente cancerígenas y es un compuesto fundamental de la cerveza. Entonces, tomando cerveza estamos adquiriendo las nitrosaminas, pero entre más la consumamos, obviamente el riesgo será mayor. Es tomarlo equilibradamente. Ni tanto que queme al santo, ni poco que no le alumbre. Sí, hay un trabajo interesante en el cual se encontró, estudiando diferentes grupos de pacientes con riesgo de cáncer gástrico, que en un grupo de pacientes específicamente hipertensos encontraron tendencia a la disminución, y entonces la relación que explicaban los científicos en ese momento es que estos pacientes están sujetos a dietas bajas en sal, sí consumen sal pero en menores cantidades, y entonces esto ayudaba como un factor protector en los pacientes. Interesante trabajo. Sí, obviamente estamos disminuyendo la sal para evitar la hipertensión, la crisis hipertensiva, y ahí también favorecemos a una protección contra la gastritis y la úlcera y posteriormente el cáncer. Es que en realidad tenemos que aprender a tomar el gusto a las cosas también. No hay por qué acostumbrarse nada más a que nos ponen la sopa y ni la hemos probado y ahí va el salero, nos ponen la carne, etcétera. Tenemos una costumbre malavida de todo ponerle sal pero sin probarlo. En la casa tuya hemos quitado los saleros para que los niños no aprendan ese hábito y comemos con poca sal. Pero bueno, pasemos al aspecto clínico. Ya tenemos todos los antecedentes, adyuvantes y demás, y mucho de la patología o de la fisiopatología. Entremos un poquito a la clínica antes de ir al aspecto real de la anatomía patológica. Bueno, ahí el aspecto principal es que la sintomatología inicial casi siempre es la sintomatología de una gastritis, de una dispepsia o de una gastritis que persiste crónicamente por más de 6 semanas y que está siendo tratada y aún así es refractaria y continúa, o bien que progresa ya la presencia de alguna úlcera o una erosión que puede causarnos un vómito con sangre. Entonces ya cuando ocurre esto es un signo de alarma inmediata de que se debe de atender. Pero bueno, las gastritis duran mucho tiempo, no todas las gastritis también se transforman en cáncer, y es la oportunidad de poder documentar si existe la gastritis, porque el 90% tienen Helicobacter pylori, y tratarse en forma adecuada. ¿Quién debe tratarlo? Inmediatamente, ante el mínimo síntoma, un gastroenterólogo. Hacerle endoscopía y obviamente mostrar el tejido para enviarlo al patólogo. Si existen cambios ya allí, que pueden haber de muchos tipos, recordemos que hasta el esófago sufre cambios como aquel esófago de Barrett, o la linitis plástica, la poliposis, que son cambios de la mucosa, que van a dar origen posteriormente a una transformación maligna. En ese momento hay que tratar al paciente, en ese momento hay que volver a controlarlo y hacer seguimiento gastroenterológico. Eso último, ¿verdad? No solo hacer el diagnóstico y el tratamiento, sino un seguimiento inteligente. ¿Cómo sería desde el punto de vista histológico o anatomopatológico todo este proceso? Y ese es en general, fíjate, pero también existen otros tumores que son los endocrinológicos, apudomas, lipomas, así es, neoplasias endócrinas múltiples. Así es. Tu papá, recuerdo bien, al doctor Gabriel Mandujano Vera, le mandamos un saludo, maestro. Él publicó
en una ocasión un caso de gastrinoma, creo. Un tumor Sí. neuroendocrino así muy extraño, que incluso una revista internacional, porque fue un caso excepcional. Digo, estudiado aquí en Tabasco, hay Sí. que decirlo, es importante. Sí, Sí. fue publicado a nivel internacional con el doctor Sansores. Así es. Y se trata de un tipo de tumor diferente que secreta secreciones endócrinas hormonales y hay una gastrinoma, es la producción de gastrina en forma exagerada, Sí. que también conlleva a la neoplasia maligna. Sí. Y es otro tipo más raro. También a nivel intestinal documentaron otro caso, me recuerdo, de un... Tumor bueno, los neuroendocrino tumores también. neuroendocrinos, Sí. ¿verdad? Sí. Perdón, del estroma pero intestinal. regresemos al cáncer gástrico. Al cáncer gástrico. Sí, porque las neoplasias son muy atractivas. Sí, Sí, aquí hay un factor que solo quisiera que no pasar por alto. La automedicación puede ser un factor de riesgo muy importante. Estamos mal acostumbrados porque en las farmacias, en todas, hay una batería amplia de medicamentos para la gastritis, para el reflujo, y entonces llegamos, narramos nuestros síntomas y agarramos y nos llevamos 2 o 3 cosas. ¿Y qué pasa? Que cuando tenemos el ardor, bueno, ahí va esta pastillita, y cuando me da aquella molestia, un trago de esa otra solución. Y resulta que hay medicamentos que pueden favorecer el cáncer gástrico. Por ejemplo, de la familia de los inhibidores de la bomba de protones, como Claro. el omeprazol es el conocido. Si el paciente tiene Helicobacter y se toma el omeprazol, puede ser que el Helicobacter, a la hora de participar en el metabolismo del omeprazol, produzca también un efecto tóxico en la célula. Entonces, por eso el médico, en el tratamiento, cuando se identifica el Helicobacter, da el medicamento contra el Helicobacter y además los otros adyuvantes para modificar la acidez. Pero entonces no es nada más de que me tomo un medicamento y ya, porque eso produce una toxicidad per se, y más adyuvando esta bacteria que es en sus metabolitos es especialmente agresiva. Hoy cada día se usa menos, pero se usa mucho el bicarbonato de sodio. Y ahora viene en muchos productos. No sabemos que estamos tomando bicarbonato y es inhibir precisamente la acidez gástrica, ¿no? Sí, por la razón que Por sea. ejemplo, hay pacientes que dicen, bueno, es que tengo gastritis, me tomo el llamado Alka-Seltzer, ¿no? Pero resulta que, bueno, sí tiene el bicarbonato, pero además le estás metiendo la aspirina, y la aspirina es Exactamente, irritante es al irritante. estómago. y fíjate entonces- que además los promocionales que a veces se hace comercio han ido haciendo mal uso y se empieza a abusar del medicamento que un inicio era control del propio Helicobacter pylori y ya ha ido evolucionando esto porque se hacen resistentes, son cepas resistentes. Las sales de bismuto inicialmente Sí. fueron las indicativas directamente, luego emplearon otras y no quiero hablar tanto de esto No. porque también se usa inmediatamente y se hace mal uso de ello. Pero es una luz roja que está diciendo, ojo, hay médicos, hay gente preparada, hay que recurrir a la opinión que está autorizada. Sí. No automedicación, que eso es precisamente el meollo del asunto. Claro. ¿no? Antes No de a la irnos a la automedicación. siguiente pausa, en un minuto, podríamos hablar si es recomendable lo frío o lo caliente que nos decía el público. Lo ideal es temperaturas templadas de los alimentos, porque se supone que sí hay factores que modifican. No es muy claro, sobre todo pensando en la inflamación que puede producir Claro. o muy frío o muy caliente. Eso es lo que más se ha identificado, pero es un tema Claro, amplio. perfecto. Hacemos la pausa, amigos. Continúe con nosotros. El tiempo es sin misericordia, se nos va como agua entre las manos. Ya vamos a empezar el cuarto bloque y hay tanto de qué hablar que la verdad es que no sé hasta dónde lleguemos. Este es su programa Consulta Médica 35, Cita Médica 35. El doctor Abdo me está haciendo ruido por allá y por eso me confundo. Adelante, Gabriel, por favor.
nuevamente al aire, Cita Médica 35. El tema que estamos tratando es sumamente extenso, interesante, pero no alcanza un programa para todas las posibilidades. El tema es cáncer gástrico y hemos tocado algunos aspectos de tumoraciones malignas y benignas y de enfermedades propias del estómago, pero no podemos aislarlos, es necesario dar ciertas indicaciones. Pero en este momento el doctor Gabriel nos va a hacer favor de continuar con el tema cáncer gástrico desde el punto de vista anatomopatológico. Por favor, Gabriel. Muchas gracias, maestro. Entonces, tomando en cuenta esta sintomatología temprana, como englobaba el doctor, que puede ser una gastritis que no cede ante tratamientos y ya se indica la toma de la biopsia, ahí es donde encontramos mucha información. Es muy valioso el estudio de la endoscopía, porque además de que el doctor gastroenterólogo revisa con una cámara que amplifica y observa a detalle los pliegues de la mucosa, entonces toma de las zonas sospechosas. Ahí podemos encontrar muchos hallazgos que pueden ser premalignos o un foco amarillo para que el paciente continúe en evaluaciones periódicas, como cuáles: la atrofia, disminución del volumen de las glándulas, la hipertrofia de Meniere, que sea el incremento de las glándulas, y otras como la metaplasia intestinal. ¿A qué se refiere esto? Que sobre todo en la zona del estómago, que está ya en continuidad con el intestino delgado, si hay mucho helicobacter o hay reflujo biliar que viene del duodeno del intestino delgado hacia el estómago, entonces las células del estómago cambian porque no pueden soportar esas condiciones irritantes y hacen un cambio a un tejido del tipo del intestino. En estos, tanto en la atrofia como en la metaplasia, se puede dar el fenómeno cuando es crónico y no se puede controlar. Se puede dar a lo que se llama displasia, cuando ya esto desencadena una condición premaligna. Y estas obviamente deben tener un seguimiento dirigido, porque incluso si el médico encuentra una lesión que ya tenga una displasia de alto grado, es decir, ya muy cercana a la malignidad, puede ser que se haga un tratamiento mayor, incluso quirúrgico, y entonces se pueda evitar que se llegue al cáncer invasor. Es el gran problema, que si esperamos en el cáncer a tener pérdida de peso, a tener dificultad para tragar o sentir que no podemos tragar, esos ya son datos de cánceres invasores, en los cuales ya el tratamiento curativo es prácticamente imposible, serán solo manejos de control de la enfermedad. Entonces es clave poder encontrar esos factores tempranos, en cuales habría que poner entonces mucha concentración. Factores nutricionales en el paciente, el no fumar, ¿sí? Y los antecedentes. Son este tipo de cosas que como pacientes, cuando acudimos al médico, debemos de pensar en decirle, ¿sí? Es decir, médico, yo tengo antecedente en mi familia de este cáncer, de mucha gastritis, de úlceras, y entonces ya el médico hace un potencial mapa de los riesgos de la persona. Entonces dice, ¿sabes qué? Entonces tú eres candidato a que tenemos que hacerte una endoscopía de vía gástrica superior para verte el esófago, el estómago. Si hay antecedentes del cáncer de colon, pues colonoscopías. Entonces, si hay antecedente de cáncer pulmonar y convives con fumadores, pues entonces vamos a revisar esos pulmones. Es decir, esto nos permite a los médicos escuchar estas historias de la familia y las personales del paciente para poderlos orientar, porque muchas veces si no tenemos las herramientas, pues no se le hace a todos los pacientes, sino enfocado ya cuando hay sintomatología, que es como en realidad podemos impactar en la resolución, el diagnóstico temprano y la resolución de una enfermedad, que a fin de cuentas es la ensoñación de todo médico y paciente, que sea una medicina curativa sin llegar a la enfermedad agresiva, invasora. Entonces, el paciente que tiene una gastritis debe recibir un tratamiento completo, no solamente para neutralizar la gastritis, sino para eliminar uno de los agentes causales, que es el Helicobacter. Y adelantarse a la malignización. Adelantarse a la malignización. Ya tenemos una gastritis que se transforma en úlcera, una úlcera péptica, muchas veces causa de abdomen agudo, porque llega a perforar y tiene que operarse, como en el caso de una apendicitis, de inmediato. Entonces se resuelve operando la úlcera péptica que está perforada.
Pero Claro. una úlcera que además se hace crónica y persiste todavía, se hace refractaria, vuelve a aparecer, en ese paciente la probabilidad de cáncer gástrico es todavía mucho mayor. Ese paciente ya debe tratarse en forma radical. El tratamiento de las alteraciones del estómago que se somete a cirugía, ¿siempre son resecciones parciales o totales? Pueden ser parciales, Ajá. pueden ser totales, Pero son resecciones. son resecciones. Y ese es un factor importante. Paciente operado del estómago, se modifica la anatomía del estómago. Son pacientes que entran a un grupo de mayor riesgo de cáncer. ¿Por qué? Porque se modifica la producción de ácidos, se modifica el que estén más en contacto con material biliar y entonces entran otros factores. A fin de cuentas, la gastritis es una condición que puede tener diferentes causas y según la causa será tratada. Hay gastritis que son sobre todo por Helicobacter, entonces hay que erradicar el Helicobacter. Hay gastritis que son por reflujo biliar, por ejemplo los pacientes que toman mucho café, entonces regresa mucho esta bilis, hay la disfunción de los esfínteres y entonces es otro tratamiento, por ejemplo con procinéticos. ¿Sí? Hay gastritis mixtas en las cuales hay Helicobacter, también hay material biliar, entonces hay que tratarse como mixtas. Hay gastritis que son por medicamentos, un paciente de 70, 80 años Con que esteroides. toma esteroides, el antihipertensivo, la aspirina para alguna artritis, etc. Entonces puede ser que no requiere ni un anti-Helicobacter y es más sobre todo modular qué medicamentos está tomando y con algo que disminuya la acidez. Es decir, es una condición que por eso hay que acudir al gastroenterólogo, al médico, para que la orientación de que, bueno, qué tipo de gastritis tengo, entonces, ¿cómo me voy a tratar? Y eso ayuda mucho la endoscopía, porque ya entonces el endoscopista, el gastroenterólogo endoscopista dice, bueno, yo creo que tienes un tipo de gastritis de esto. Entonces, tomamos la biopsia y vamos a complementar esto y ya enfocar el tratamiento. Una inquietud, la pregunta es para ambos. En el caso de la cirugía restrictiva, de la cirugía para la obesidad mórbida, que hay varios procedimientos, ¿hay alguna relación o algún riesgo de malignización por los diferentes tipos de manipulación quirúrgica en estos casos? No, el tratamiento quirúrgico para evitar que el estómago reciba mayor cantidad de alimentos es un tratamiento que corrige un hábito malo de no saber comer, porque se come en exceso y entonces al reducirlo con un anillo gástrico, pues bueno, vas a comer menos. Pero la presencia de ese anillo Si no... ese paciente tiene gastritis previa, si ese paciente ya ha tenido gastritis por estrés o gastritis medicamentoso, porque ya también toman medicamentos para bajar de pesos, o toman otros medicamentos para la tensión, o para dormir, o para el estrés, entonces ese paciente, si tiene una predisposición, obviamente se va a complicar y se puede hasta necrosar, como ha ocurrido muchas veces, ¿no? Entonces, no es tan recomendable en todo tipo de pacientes. Bien. Tiene que ser un candidato ideal. No estoy en contra de que el cirujano bariatra emplee esos procedimientos, pero también los puentes que hacen son de otra índole, que ellos solo saben en qué momento cuál paciente lo requiere, ¿no? Pero siempre evitar que el proceso inflamatorio al que se refiere el doctor ya esté presente y además le agreguemos otro proceso más complejo que va a complicar en la cosa. pieza quirúrgica que tú recibes, ¿hay alguna secuencia a seguir para la búsqueda de la remalignización de un caso? Digamos, Sí. un paciente que ya tiene antecedente de resección y tiene síntomas y que te mandan otra biopsia o incluso una pieza quirúrgica, ¿qué hay que hacer con eso? Es muy importante esto, poner este tipo de antecedentes en la información y dárnoslas al patólogo, porque si tenemos, por ejemplo, el hallazgo de una mucosa adelgazada que llamamos atrófica, ¿sí? Pero sin información puede pasar desapercibida un cambio premaligno. ¿Por qué? Porque como la glándula, las células se vuelven más pequeñitas, pues entonces es mucho más sutil, pero si tenemos el antecedente, entonces se busca mucho más dirigidamente la displasia. Estos Eso pacientes, del tejido que tenemos, hacemos algo que llamamos niveles y rebajes, entonces podemos ver 10, 15, 20 láminas de vidrio con muchísima muestra y entonces se busca ya con otra intención, con estos Claro. antecedentes y con estos riesgos. Claro que nos permite ser mucho más juiciosos en el análisis que una mucosa gástrica promedio en la cual no tenemos la información y puede pasar
desapercibida una lesión que ya... Qué importante la comunicación intermédica, Fundamental. ¿verdad? Y la Fundamental. inmunohistoquímica, así en breve, nos quedan 2 minutos. Sí, claro. Ha adquirido mucha importancia, sobre todo en casos problemáticos en los cuales se ve una lesión, pero no se puede identificar si es glandular o es un linfoma, porque pues, las lesiones cuando son ya muy agresivas se ven indiferenciadas y entonces estas pruebas nos ayudan a buscar, confirmar si es glándula o si es un linfocito el maligno. Y la otra en casos en los cuales hay cambios sutiles de Helicobacter, pero no se ve, hay anticuerpos por inmunistoquímica anti-Helicobacter y entonces los aplicamos en el tejido y entonces ya se ve más evidente la bacteria y entonces se puede dar el diagnóstico. La con determinación mucha más genética. precisión. Es también muy importante porque hay muchos factores genéticos que pueden predisponer al cáncer gástrico, como la poliposis adenomatosa familiar, la enfermedad de Menetrier, la anemia perniciosa en la historia familiar. Todo esto sí es importantísimo. Muy bien. De verdad que aprender a comer bien no es lo mismo que comer mucho. Hay que saber que comemos por necesidad, no por placer, que podemos regular nuestra alimentación y sobre todo nuestros hábitos. Pero cuando ya exista alguna dispepsia, acudir con el médico, con el especialista gastroenterólogo, que la endoscopía nos va a ayudar mucho para poder detectar alteraciones que pueden condicionarnos y evitar la enfermedad que estamos tratando, el cáncer gástrico. Le agradecemos una vez más al doctor Maestro Mandujano, Alberto. Gracias, al doctor Gabriel. Eduardo Gracias, López y a Alberto. usted especialmente. Nos vemos el Adiós. próximo viernes. Cita Médica 35.